hay una juventucracia, los jóvenes son los no sé qué, y cuando éramos jóvenes creíamos que nos íbamos a tragar el mundo y el mundo se lo acaba tragando a uno. Yo estaba embarazada cuando cuando el Palacio de Justicia era ver como este no futuro, esa época la recuerdo como de una desazón inmensa. Ella empieza a pensar en el tema porque las columnas les empiezan a rebatir porque tiene canas, que vieja menopáusica. Un montón de dolores y de cosas que se quedan enquistadas de haber tenido una guerra durante décadas. Y esa es la salud emocional de la que me parece que este país todavía no habla como debería hablar. Esto fue una explosión social que no la supieron leer, la supo leer Petro y la capitalizó. Yo creo que esta coyuntura tampoco se está leyendo y esta bien tampoco se está leyendo, y la prueba es lo que estamos viviendo. Entonces No se seguimos en que él fuera Petro, ese no es el problema. Mientras no nos digamos las verdades, todas las verdades, tampoco vamos a pasar la página. No queremos oír sino la verdad de uno. Cada mujer es un universo, pero tenemos un montón de cosas en común. Nos atraviesa la menopausia, nos atraviesa la vejez, La las miradas sobre maternidad, el los cuerpo, divorcios, la maternidad, todo. ¿Qué tipo de sociedad quiere un anunciante que solo pide métricas y no se pregunta cómo se están consiguiendo? Más del 50% de los hogares en Colombia son manejados por mujeres y sin embargo el peaje que pagamos es mucho más alto. Mujeres mayores que demuestran que la vida no termina cuando cesa la menstruación. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy tenemos el privilegio de tener frente a nosotros dos mujeres que las hemos visto, escuchado en muchas ocasiones a lo largo de muchos años y que para nosotros quizás son dos de las mentes que mejor han sabido narrar como lo que ha pasado en este país en las últimas décadas. Ustedes saben que parte como de No hay banderas en Marte es también narrar y descifrar un poco el tema de la colombianidad, y nos gusta como conversar con personas que han tenido la oportunidad de relacionarse de manera muy profunda con este país, con lo que somos, con el territorio. Y que también tienen un proyecto muy bonito ahora, que cambiaron el formato que venían haciendo durante muchos años, están en el mundo de los podcasts, con un proyecto muy bacano, que creo que seduce a muchas audiencias, que se llama Menopáusicas y qué. Entonces, chicas, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. María por lo de Elvira, Yolanda. Gracias. Somos, como decimos, las menopáusicas, que así nos dicen ya en la calle y en todas partes. Ya perdieron nos el volvimos nombre. las No, nos ya. gritan desde los carros. Ya. Allá van las menopáusicas. Ya, por eso al final en un momento dijimos, esto ya se tiene que llamar es las menopáusicas, porque así nos bautizó la gente, y estamos felices, y ahora presentando un libro que es Menopáusicas y más, que no es el podcast, sino otra cosita, porque María Elvira tiene un dicho sobre la edad, la etapa reproductiva de las mujeres. Sí, que es que a pesar de que somos infértiles, nos pudimos reproducir y nos reprodujimos en el libro. El podcast tuvo un hijito, y tuvo un libro, ahí estamos. Yo creo que para arrancar con esta conversación, pues a mí siempre como que me da mucha curiosidad saber uno cómo elige un camino en la vida, o sea, qué le pasa a uno por la cabeza en el momento que decide ser periodista, sobre todo en una época que no es ahorita, el 2020, sino que estamos hablando de años atrás, donde quizás el panorama de las salas de redacción, del periodismo en Colombia, pues tenía otras complejidades también. ¿Por qué estudiar periodismo en Colombia también con los riesgos que eso ha implicado? Yo estudié filosofía y letras y hice un posgrado en ciencia política. Y acabé en el periodismo como en el, ¿cómo se llama? En el sanjuanero, dándome una rodadita porque yo soy hija de periodista y nieta de periodista, y rebelde que soy, con causa y sin causa, no quería ser ni hija de ni nieta de. Entonces empecé por educación, campo en el que fracasé con total éxito y descubrí que no era mi mundo, y la vida me fue llevando, no fue una elección consciente, me fue llevando, me fui subiendo en ese bus y me fui bajando en las diferentes estaciones y terminé siendo periodista sin haber tenido la intención consciente de serlo, pero viviendo en un medio de periodistas. Y en mi caso, yo sí tomé la decisión de estudiar periodismo, comunicación social. Quise ser periodista porque en mi vida, estando en final del colegio, se atravesó el padre Javier de Nicoló con un proyecto muy bello que tenía de trabajo con niños habitantes de calle, cosa que por fortuna hoy ya no vemos, por lo menos a los niños no viviendo engalladas debajo de los puentes como los veíamos en aquella época.
Para mí encontrar ese proyecto fue descubrir que había un mundo distinto a ese mundo en el que yo vivía. Y dio la coincidencia de que formando parte del grupo de teatro en el que estaban los muchachos y demás, empecé a leer algunas crónicas, historias, libros sobre la vida de los muchachos en la calle. Y yo dije, esto es lo que quiero hacer, yo quiero escribir. Pues me demoré hasta los 54 para publicar el primer libro. Me tomé un camino largo. Se demoró menos que yo. Yo estudié periodismo porque quería escribir. Pero el mundo me llevó por la radio, primero por la televisión, después, bueno, hice también periodismo escrito en la revista Cromos, y luego radio, y al final tenía el sueño allí, y bueno, ahora escribo. Pero dijéramos que ese fue como el clic, entender que había un mundo más allá y yo quería narrarlo. ¿Cómo se conocieron ustedes? Nos conocimos muy tarde. Sí, demasiado tarde. Ella me sacó de Asfaltos S.A. Cuente cómo fue. Yo estaba arrancando un proyecto en RCN después de haber estado varios años en Caracol Radio, que estuve dirigiendo los servicios informativos de Caracol Radio. Me fui para RCN y allí empezamos a montar como todo el proyecto. Querían hacer un proyecto de cambio de programación. Yo llegué a RCN año 2009 y por esa época, cuando estaba armando el equipo, estábamos buscando quienes nos ayudaran a hacer periodismo de análisis para la franja de la noche. Y dio la feliz coincidencia de que a María Elvira Samper y a Rodrigo Pardo los votaron, pero literalmente votados 2 veces. Nos Eso sí votaron lo cuentas 2 tú. veces, nos votaron 2 veces un viernes, la revista Cambio había pasado o estaba pasando por una crisis económica y el Tiempo, que quería ampliar su portafolio, ofreció comprarnos, pues nos entregamos, porque era la manera de sobrevivir. Estábamos en el Tiempo, estábamos en un proceso interno de cambiar el estilo de la revista, pensando que las revistas ya de todos los temas generales no funcionaban, entonces íbamos a hacer una revista más de nicho, y yo, sorpresa, un día nos llaman, un viernes, me llama a mí el subdirector, no el subdirector, el gerente, me dice, necesito hablar con usted. Le dije, por favor, más tarde, porque es que estamos cerrando y todavía no tenemos carátula. No, tiene que ser ya, esto era a las 12 del día. Y más o menos, bueno, me llamó, y a Rodrigo lo llamó el presidente del Tiempo, que era Luis Fernando Santos, y cuando nos encontramos, ¿qué te pasó? Y me votaron. Me dijo, a mí también. Y dijimos, así, que es que no vamos a hacer más revistas, no, que vamos a hacer 3 revistas más y que se acaba porque el proyecto no está dando los rendimientos que se esperaban. Y le dije, y en ese momento ni City TV, ni Bocas, ni el Don Juan, nada, pero los que nos querían era sacar a nosotros. Yo creo que fue una decisión política con argumentos económicos. El lunes fuimos y dijo Rodrigo, pues hagamos consejo redacción. Le dije, no nos van a sacar, no nos van a dejar sacar esta revista. Me dijo, pero hagámoslo. Entonces, ¿cuál era la idea? Refritemos todas las investigaciones que hicimos y todo, donde hicimos noticia y todas esas cosas, y a las 12 nos vuelven a llamar. Y nos vuelven cada uno por su lado y nos vuelven a decir, pues pueden recoger sus cositas y se van esta tarde porque no va a haber más revista. No va a haber más revista. Nos votaron en febrero de 2009, ¿no? 2009, y yo estaba armando equipo en ese momento. María Elvira Samper y Rodrigo Pardo. Yo a Rodrigo lo conocía, con Rodrigo sí nos conocimos. Gran amigo de las dos, además, y yo dije, estos son los que yo necesito para el programa de análisis. Menos mal me los votaron. Sí. Pues más o menos, sí. Yo dije, estos son los que yo necesito, por favor. Y yo llamé, pero a mí lo que me sorprende es que María Elvira y yo no nos conocíamos y llevamos muchos años. Sabíamos quiénes éramos, pero sí. Claro, entonces no. Ella era famosa. Y María Elvira, pues la gran editora, pues impresionante. Entonces, yo llamo a María Elvira, llamo a Rodrigo, les digo, tengo esta franja en la noche, queremos hacer un segmento de opinión de esto, de ta. Vienen. Y ahí quedé, no me salvó. Y llegamos. Y después, ya al poco tiempo, entonces empiezo yo a dirigir la franja de la mañana y obviamente yo los 2 me los llevo, por supuesto. Y nosotros felices. Los sabios de la tribu, es que lo que significa tener a este par de personas sentados en una mesa, además de participar, dijéramos, en la mesa, para mí era el aprendizaje y el tener como, yo decía como mi consejo de sabios. Sí, o sea, los debates éticos, políticos, todo era tener como muy bonito, porque además armamos una mesa muy intergeneracional también. O sea, trajimos gente muy joven que estaban en la treintañez en ese momento, y yo quería eso, una mesa que reflejara como una diversidad desde el punto de vista de miradas políticas, también distintas miradas, porque ahí teníamos distintas posiciones, pero además la experiencia, el conocimiento de María Elvira, de Rodrigo, pero con otros muchachos un poquito
como yo les digo a ellos, salieron los viejitos, pero porque es muy viejitos, ¿no? Acevedo y Espinosa, decíamos, no, oiga, aquí la joven de este equipo es María Elvira. Era Pero, la muchacha. Claro, y a partir de ahí yo creo que fuimos como... Tejiendo una Sí. amistad que yo digo que la cocinamos a fuego lento. Sí. Y cuando ya por razones, Yolanda renunció ya cuando se jubilaba, yo ya estaba jubilada, entonces empezamos a pensar que queríamos seguir haciendo algo juntas. Yo renuncié porque lo que venía no me gustaba, Yolanda se había ido, y el primer lunes dije, uy, qué felicidad no levantarme a las 5 de la mañana, desayunarme en la cama, ese es el lujo único que me doy. Y el segundo lunes, desayunarse uno y terminar desocupado. Y entonces empezamos, Yolanda es la de la idea del podcast, empezamos a cranearlo, Yolanda dijo, metámonos en esto, ya les cuenta por qué. Y nada, nos lanzamos y como digo, le dimos al perrito y creo que todavía no acabamos de salir de la sorpresa del impacto que ha tenido. ¿Cómo es hacer periodismo hace 20, de 30 años, siendo mujer? Que yo siento que era como también un escenario más, que ha mejorado obviamente, que se han ganado unos espacios, pero en ese momento como abrirse un espacio ahí y tener la credibilidad para que les publiquen, ¿sienten que fue difícil ganarse ese espacio en ese momento? Pues mira que yo creo que los medios de comunicación fueron de los sectores que más rápidamente se abrieron a los liderazgos femeninos. Fue muy particular, ¿no? O sea, tú tenías en los años 80 y 90 mujeres dirigiendo noticieros o como jefes de redacción o como editoras. Reporteras de guerra. Reporteras de guerra, que hubo muchas también. Pero fíjate que también pues hablo por mí, yo me demoré muchos años en entender que había batallas que dábamos, que de alguna manera eran batallas de género, pero solamente lo vimos con el tiempo y lo vinimos a entender con el tiempo y a ponerle nombre con el tiempo. Yo escribí hace poco una columna a propósito del acoso sexual en los medios de comunicación diciendo, lo habíamos normalizado a tal punto que sentíamos que así era. Yo recuerdo cuando yo ingresé como practicante a la sala de redacción del Tiempo, había una mujer, yo era la segunda que llegaba. Y obviamente que hubo una dosis, dijéramos, de acoso tanto sexual como laboral, porque había una presión muy grande, pero no lo sentía de esa manera así, no lo sentía en ese momento. Y hubo acoso por parte de las fuentes. En mi caso, el primer jefe que yo tuve ya trabajando como periodista, literalmente acoso de encierro en su oficina, meter la mano debajo de la blusa, pero yo sentía que teníamos que ser fuertes. ¿Sí? O sea, las mujeres somos berracas. Y eso nos pasa y eso hay nos que pasa, y los luchar. tipos son así y toca darle. Es con el paso del tiempo que uno va viendo y diciendo, miércoles, es que sí tuvimos que dar unas batallas. Pero al mismo tiempo siento que los medios fueron muy rápidamente colonizados por talento de muchas mujeres muy brillantes. La mamá de María Elvira que abrió camino, por ejemplo, ¿no? ¿Y no creen de pronto también que paradójicamente el hecho de abrir espacio para mujeres haya sido también un ejercicio como machista? Como es que las mujeres pueden acceder a más cosas por lindas o tienen que ser, necesitamos una cara linda y más que por méritos, inicialmente. Yo personalmente, yo tuve casos de acoso, pero no de los jefes. De las fuentes. De las fuentes. Que también pasaba. Sí, digamos 2, pero no sé, pues yo digamos, no me pareció normal y reaccioné y todo ese tipo de cosas. Yo tengo que, cada uno habla de la feria como le va en ella. Es decir, a mí me fue bien en mis ferias. Y salvo Yolanda, mis jefes, todas las personas que me dieron oportunidades fueron hombres. Y nunca sentí que me la dieran o porque era bonita o porque no, sino porque pues cada trabajo me llevaba al siguiente. No fui consciente hasta hace muy poco de que había unos acosos porque a mí las salas de redacción que me tocaron eran muy chiquitas, ¿sí? Yo empecé en Semana en el 82, éramos 4 gatos, éramos parches todos. Yo no siento que haya acoso. Después pues estuve en QAP, las jefes éramos mujeres, había muchas mujeres reporteras. Yo ahí tampoco vi acoso, porque además nosotras estábamos pendientes de que todos eran iguales, a todos se les daban igual de oportunidades. Allá lo que había era una pelea intelectual entre todos para ver quién ponía la noticia, quién no sé qué, pedían auxilio los unos a los otros, se ayudaban. Digamos, yo he estado en ambientes de compañerismo, de cero rivalidad, digamos, a mí me ha ido bien en ese sentido y estoy con Yolanda. En la época yo dirigí el noticiero de las 7 reemplazando a Juan Guillermo Ríos en un momento dado
en ese momento, María Teresa Herrán, fue Gloria Pachón, Margarita Vidal, las grandes reporteras de guerra eran Olga Bear, Mónica Rodríguez, Gloria Congote, es decir, las mujeres en los medios tenían más, empezaron a brillar antes de lo que empezaron a brillar en otros espacios, por ejemplo en las roscas económicas, en las empresas, eso ha sido más tardío, pero yo creo que en América Latina, Colombia, paradójicamente le ha dado más espacio a las mujeres en general en altos cargos que en otros países, lo que no significa que todo haya sido lecho de rosas, que eso no lo hemos ganado a pulso, no por favores que nos están haciendo, ni por cuotas. A nosotros no nos nombraron como porque toca meter una mujer en la redacción, no. Nos ganamos el espacio porque teníamos capacidad, porque éramos competentes. Ahora, en lo que tú dices, yo como fui presentadora, yo sentí el peso de lo que tú planteas, es decir, el peso de ser bonita, lucir de esta manera, la imagen, tu imagen pesa, el tener que ceder decisiones sobre cómo luces, sobre cómo te vistes, qué colores, porque además hacían estudio de colores, entonces te tienes que poner un azul claro, un rosado, un tal, porque esto es lo que combina. El pelo te lo tinturas de esta manera, etcétera. Entonces, sí, dijéramos, sí había un peso, pero yo di una batalla también para tomar parte, dijéramos, en la producción del noticiero. De hecho, yo rápidamente toqué techo como presentadora porque me parecía que era un trabajo que quedaba corto para lo que yo quería hacer. Entonces, yo participaba en la elaboración de los libretos, lo cual no era usual. Normalmente se lee teleprompter. A mí me parecía como que si no sabía exactamente cuáles eran las noticias de las que vamos a hablar, era muy difícil. Entonces, yo me metía en las noticias, yo me metía en las salas de edición, me metía aquí, me metía allá. Y obviamente empecé a crecer, pero esa parte que tú dices yo la sentí mucho. En los primeros castings la sentí fundamentalmente dura, porque te miraban y te miraban, no pensaban si tú eras buena para contar una historia, si tenías una trayectoria o una profesión, sino si eras bonita y podías registrar bien en cámara. Es que incluso en mi época, pues me tocó en los 2000, era casi que las reinas salían a ser presentadoras. O sea, está el concurso nacional de belleza y ese era casi que el semillero de las presentadoras. Y no está mal, porque había unas que lo hacían muy bien. Yo decía en esa época que me preguntaban, ¿tú crees que debes ser graduada en periodismo o reina? Yo digo que ni el título de reina ni el título de periodista te hace buen profesional. Es decir, ahí, pues bueno, Ángela Patricia Chaniot fue reina y es una de las grandes periodistas internacionales que tenemos, que ha brillado en unos escenarios muy impresionantes, por poner un ejemplo. Entonces, sí, pero sí había una dosis de búsqueda de belleza, que es lo que tú planteas. Y luego uno adentro, pues tenía que dar las batallas para ir ganando esos espacios y esas otras cosas. Yo por eso dijéramos que salí de la presentación y no quería hacer más presentación, aunque me fue bien como presentadora. ¿Todavía lo reconocen? Sí, pero quería hacer otras cosas. Y el primer trabajo que conseguí después de ser presentadora, cuando me hacen la entrevista en personal, era para dirigir noticieros del fin de semana en el canal Caracol, cuando ya era el director. Y la señora personal me dice, pero no entiendo por qué te ofrecen este cargo, porque tú eres presentadora. Y era así, soy periodista también. Y entonces saqué un poquito como las cosas que yo había hecho antes y todo, pero es como que si tú eres presentadora, tú eres la cara linda. Y no, es decir, se hace periodismo. Yo creo que eso en general se ha sido una deformación. Es decir, uno ve los noticieros europeos, los noticieros norteamericanos, a ver, Baraguarte, ¿te acuerdas? La China, otra, en los de Inglaterra, los periodistas que salen en los noticieros a presentarlos son casi anchors, ¿sí? Aquí no, aquí es la niña que va a hablar, digamos, eso puede haber variado un poco, pero en general a mí sí me parece que hay una tendencia a buscar a que la presentadora sea bonita. ¿Sí? Ahora, hay bonitas, buenísimas presentadoras también, y hay feas, buenas presentadoras, y hay buenas periodistas feas y bonitas, y la estética, pero sí estamos muy sometidas a la de la estética, y Yolanda, por ejemplo, en el caso del podcast, ella empieza a pensar en el tema porque las columnas les empiezan a rebatir, no por los argumentos, sino porque tiene canas, que porque vayas en no sé qué, que vieja menopáusica. A mí también en las columnas me decía vieja menopáusica, digamos, me decían otras cosas peores, me decían narcotraficante y no volví a leer los guerrillera, exámenes, paraca, todo eso. Todas esas cosas, pero sí hay todavía, me parece que estamos encajonados en la juventucracia. Hay una juventucracia, es decir, los jóvenes son los no sé qué, y cuando éramos jóvenes creíamos que nos íbamos a tragar el mundo y el mundo se lo acaba tragando a uno,
¿sí? Y si hay una sesgo hacia que los que presentan tienen que tener buenas figuras. Claro, la televisión es espectáculo, no importa que sea noticiero, y tiene que tener una estética, hay algo de eso, pero no puede ser el único elemento para tenerse en cuenta. ¿Cuál ha sido como el reto profesional durante tantos años que ustedes creen que hoy, ya en este momento de sus vidas, ustedes todavía recuerdan como, yo me enfrenté a eso, lo superé? Y lo preguntamos mucho porque a veces quienes estamos como del otro lado de la pantalla, o por ejemplo ahorita con todo el tema de las redes sociales, estamos como viendo la puesta en escena de todo el mundo, ¿cierto? Entonces, es que la gran presentadora, el periodismo, la vida de pero resulta que hay mucho que pasa también tras bambalinas. ¿Cómo ha sido ese ejercicio profesional y lo que ustedes dicen, esto de verdad nos marcó? Perdón, te complemento, Lauri, y pues obviamente no es un secreto la historia de nuestro país. A ustedes les tocó el momento más tremendo de la historia. Ustedes estaban en el ojo del huracán, 1989, o sea, les tocó el momento más álgido de la violencia y tenían que salir a dar la cara o tomar partido de posición frente a cosas. Y eso trae unos desafíos mucho más grandes también. Para mí una de las cosas, digamos, más desafiantes y más duras fue enfrentarnos a ese país de las masacres, país de los magnicidios, al país de los, digamos, todo lo que destapa los procesos de paz, pero dos hechos que así me hayan marcado profundamente: el Palacio de Justicia, que además lo cubrimos con teléfonos de monedas porque no había microondas, no había celulares, no había nada. Yo creo que se hacía un periodismo, es que hacíamos periodismo sin instrumentos, era un periodismo muy duro. El asesinato de Galán fue para nosotros un golpe. Estábamos en una época muy, toda la cosa de las bombas, las amenazas. Nosotros llegábamos a semana y decíamos, bueno, hoy y saldremos. Entonces tocaron bombas. Después, bueno, a mí me tocó ya en Cuba, pues toda la fuga de Escobar, la muerte de Escobar, más todos los secuestros de los periodistas, que a mí en un momento me tuvieron que poner escoltas porque se decía que iban a secuestrar más periodistas, entonces me iban a proteger. Todo eso fue muy terrible, eso desde el punto de vista del cubrimiento. Como reto, haber sido empresaria, haberme lanzado con unos amigos, con un grupo a montar Cuba P, era un reto enorme. Y después cambio, otro emprendimiento, en uno con total éxito, el otro pues cerradas, y yo insisto que por razones políticas. Tuvo un gran momento. Tuvo su gran momento, hicimos grandes cosas, pero fuimos incómodas para el gobierno y se movieron toda clase de cosas para que nos cerraran con el argumento económico, pero yo estoy convencida, no tengo la prueba reina, pero fue por decisión política. Entonces, en ese sentido, como empresaria, como esos dos emprendimientos fueron riesgos que asumí, uno no fue mal, como cubrimientos duros, violentos. Toda la época del narcoterrorismo fue muy dura, muy dura. El asesinato de Guillermo Cano, la bomba del Espectador, la bomba del avión de Avianca, el atentado del DAS, todo eso nos tocó cubrirlos y hacer de tripas corazón. Nos tocó Armero, nos tocó el terremoto de Popayán. Como que era una tras otra. No, es que uno no podía reponerse de una masacre y el día siguiente era la otra, y yo creo que ese reciclarse y repetirse de actos violentos es algo que nos ha anestesiado, porque como decía Yolanda en alguna oportunidad, uno tiene mecanismos de defensa y para sobrevivir tiene que levantarse. Es decir, ayer mataron 15 y pues levantémonos porque la vida sigue, y ese día matan 17 más y al día siguiente matan un candidato. Es muy duro, muy duro. Entonces, ahora yo digo que yo vivo en los márgenes del periodismo duro, estoy muy feliz. Confieso, estoy feliz de estar Tranquila. en una mesa de radio viendo a ver cómo se insultan los unos a los otros y descubrir ese maravilloso mundo de las mujeres que son las que hacen el tejido social de este país. A mí me tocó comenzar mi carrera profesional en la época en la que María Elvira menciona. Es una época que yo, en el libro que escribí, que se llama Los que quedan, que se refiere a esa época, yo la llamo las violencias. Mediados de los 80, comienzos de los 90, se cruzó la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, la del narcotráfico y la violencia del Estado. Y para mí el mayor desafío fue comenzar mi carrera profesional y ser madre en esa época. Mi hija nació en 1986, yo me gradué en el 85, yo tenía 3 o 4 meses de embarazo cuando me gradué.
Entonces, yo estaba embarazada cuando Armero, cuando el Palacio de Justicia, cuando... Entonces era ver como este no futuro, como esta sensación tan brutal de empezar una carrera, empezar la maternidad, empezar todo esto. Madre soltera fue inicialmente. Esa época la recuerdo como de una desazón inmensa, 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 pero al mismo tiempo de un gran aprendizaje en términos periodísticos, porque cuando tú empiezas a cubrir y a ti te toca que entrevistaste a Galán y a Galán lo mataron, entrevistaste a Carlos Pizarro y a Carlos Pizarro lo mataron, cuando a ti te toca cubrir todo eso y ver todo eso, es un poquito como que profesionalmente nos vamos, entre comillas, curtiendo. Es decir, si tú tienes que ir armando, yo trabajaba en la revista Cromos cuando mataron a Galán, entonces si tú tienes que, estábamos cerrando revista. Fue un viernes. Cerrando revista porque fue un viernes, yo estaba revisando, yo era jefe de redacción, estaba revisando el último artículo que íbamos a publicar, que me acuerdo que era de las cámaras hiperbáricas. Estaba revisando, es que uno se acuerda de todo. Cuando atentado en Soacha y todo esto. Entonces, todo lo que habíamos producido durante toda la semana muere porque hay que hacer un especial sobre el asesinato de Galán. Entonces, cuando a ti te pasa eso y tú te quedas en la revista hasta el domingo siguiente para poder imprimir sin dormir, con todo lo que eso significa, porque además era tramitar el dolor, el duelo colectivo, toda esta cosa. Nosotros teníamos un fotógrafo de Cromos que estaba haciendo como un freelance con la campaña de Galán y fue el autor de las fotos famosas, las del hombre del sombrero y todas estas cosas, y era no saber, nacional, ¿no? claro, y era no saber si el hombre estaba muerto, si el fotógrafo, no sabíamos, sin celular y sin nada, era más de un periodista buscarlo todo. Entonces, cuando pasan todas esas cosas, dijéramos que periodísticamente tú aprendes a trabajar en caliente y a trabajar sobre las cosas que pasaban, pero al mismo tiempo se hace ese muro emocional del que hablamos en mi libro Los que quedan, que es eso, es decir, tú vas levantando muros porque tienes que seguir, ¿sí? O sea, el oficio sigue, hay que seguir informando, hay que seguir diciendo, hay que seguir viviendo, aunque pongan bombas, aunque las bombas las pongan cerca de tu casa, matan gente y tú tienes que seguir viviendo, pero hay un montón de dolores y de cosas que se quedan enquistadas. Y esa es la salud emocional de la que me parece que este país todavía no habla como debería hablar, la salud emocional individual y colectiva de haber tenido una guerra durante décadas. ¿Y alguna vez pensaron, cómo nos vamos a ir? O sea, esto es demasiado, o sea, este caos nos está sobrepasando. Yo no, entre otras, porque madre soltera con una chiquitica ahí, Eso hay le toca muchas a cosas uno. que uno no piensa, ¿no? O sea, No. tú que tienes, pues, este pegotico que está ahí necesita pañales, leche, etcétera, ta. Es una cosa como muy concreta, ¿no? No, pero además yo creo que sí había digamos, no, yo tampoco, soltar la toalla no. Yo creo que ahora, pero es la edad también, ¿no? Yo ahora sí estoy un poco agotada y por eso estoy tan feliz de estar en los márgenes entre comillas, porque estamos más en el país, que es el verdadero país, y los márgenes son los que dan las noticias, ¿no? Son las peleas, en esta campaña electoral yo viví la más violenta, la del 90 como Yolanda, esta es la más sucia de todas, y trabajamos sin redes, entonces también hoy en día hay mucho más llora el desafío para un periodista en el mundo de las redes porque la tentación de los likes y de ser influencer es muy alta. Muy grande. Y cada vez se borra más la frontera entre la opinión y la información. En mi época era mucho más clara, ¿sí? Con dificultades, porque además también había las amenazas, vimos las amenazas de, digamos, económicas, el tiempo, el espectador y todo lo del el grupo Gran Colombiano que les quitan la pauta. Yo viví eso en semana también con el grupo Santo Domingo y por una titular que yo puse en un artículo cuando estaba Belisario de presidente y se pensó en la sede del Mundial de Fútbol en Colombia y los que más impulsaban eso eran los del grupo Gran Colombiano y Belisario finalmente dijo que no y yo titulé con Roberto Ordóñez, que era la mano derecha de Jaime Mikkelsen en la revista y no era el dueño del balón. Y llega Felipe López, que era el director que no estaba en ese momento. ¿Quién puso este titular? Nos acaban de avisar que nos quitan la pauta, esto es un desastre, nos vamos a quebrar. Y dije yo, entonces dije yo, ¿y qué hago? Entonces yo empecé a hacer lobby por el lado del espectador con María Jimena Duzán para armar un escándalo y entonces yo logré por debajo de cuerda armar el escándalo, que saliera eso y no, digamos, no lo logramos, no, pero esa lucha con los anunciantes también es una lucha. Como Yolanda lo ha dicho también en muchas oportunidades, es una lucha de resistencia, el periodismo es resistencia desde todo punto de vista, resistencia personal, emocional, física y resistencia contra todos los factores de poder
y contra todo el que quiere meter la mano en las noticias y en el contenido y en el titular y en la forma de no sé qué y en la foto que se saca y en el artículo que se guarda o en el que, en fin. A mí me tocó la adolescencia, lo de las bombas, el narcotráfico, el caldo de cultivo, pues, dándome cuenta de la OP, luego entonces las FARC, bueno, todo lo que pasa en ese momento y viendo muertos y muertos y muertos en televisión. Y nosotros hablamos mucho de la resiliencia, ¿cierto? Como, somos muy resilientes, somos muy berracos los colombianos y la población migrante, pues es como trabajadores apetecidos porque somos unos berracos echados para adelante. Pero también siento que toda la forma de sobrepasar toda esa época de violencia fue volvernos un poco pechifríos porque cómo más seguimos el día a día entre muertos y noticias de tragedias y tragedias y tragedias. Y entre todo lo que pasó, pues mucha gente se fue del país con un odio a este país, o con miedo, o con una pobreza, con un dolor muy grande. Muchos no han vuelto y se quedaron allá y tienen esa versión del país. Sabemos que ha cambiado mucho, que el país no es ese país. Y la pregunta, todo el preámbulo que hago es, ¿ustedes creen que se puede estar configurando otra vez una época de violencia como bipartidista? Yo creo que Colombia no ha dejado de tener violencia. O sea, en Colombia hemos tenido un conflicto armado activo desde década del 40 para acá. Hubo la etapa de la violencia con mayúscula en los años 40, que fue atroz. Después vino la violencia guerrillera, que fue muy fuerte, la de los años 60, 70. Se introdujo la violencia del narcotráfico, primero toda la marimba y todo esto, y entra el narcotráfico. Entran los grupos paramilitares y hemos tenido como oleadas, ¿no?, de violencia que van llegando. De momento, de repente hay bajones, ¿no? El Frente Nacional entonces genera una etapa, dijéramos, de calma entre Partido Liberal y Conservador, pero que tiene unas consecuencias muy grandes que yo creo que las estamos viviendo hasta hoy, porque fue como un Frente Nacional que tuvo un tiempo en la historia, pero que luego siguió de facto en los partidos políticos que siguieron manejando el país, pero excluyendo algunos sectores. Y ahorita estamos nuevamente mirando dos maneras diferentes de entender cómo se procesan las cosas, bien o mal. A ti te puede gustar la izquierda, te puede gustar la derecha o gustar de lo que sea, no importa. Pero nosotros tenemos en el conflicto una herencia perversa, que es identificar, si tú eres de derecha, tú identificas a la izquierda como guerrillero, y si tú eres de izquierda, identificas a la derecha como paramilitar. Y nosotros no hemos aprendido a ver todavía que democráticamente puede haber matices políticos desde la izquierda hasta la derecha democrática, y que hemos tenido violencias de todo tipo, la violencia del narcotráfico, la violencia común, la violencia de los grupos armados ilegales que se alimentan de economías ilegales. Nosotros, por ejemplo, no vimos durante mucho tiempo todo lo que estaba pasando con la minería ilegal, apenas ahora estamos viendo lo que pasa. Un montón de cosas que no vimos. Entonces yo creo que el país es mucho más complejo que lo que hay en este momento en el debate público, que es tú eres paraco, tú eres guerrillero, tú eres paraco, tú eres guerrillero, tú eres paraco, tú eres guerrillero. Creo que el país tiene un montón de matices, pero a mí me parece interesante que Colombia entre en otros países, hay izquierda y hay derecha, y se debate en democracia. En Colombia consideramos que el otro no tiene derecho a existir, porque venimos de una guerra muy, pero muy fuerte, violenta, armada. Y eso hace que como democracia tengamos unas falencias y no entender que hay distintos matices que tienen derecho a coexistir en una democracia. O sea, la derecha tiene derecho a existir, la izquierda, señores, tiene derecho a existir. Y tenemos derecho a confrontar y que los ciudadanos tomen la decisión de qué es lo que quieren en cada momento. Pero al venir de ese conflicto que no ha parado nunca, lo que pasa es que ha tenido picos. ¿Sí? Lo que decimos, el de los años 80, comienzos de los 90 fue, yo creo que el mayor, por lo menos que me ha tocado a mí, porque dicen que la violencia a los años 50 fue brutal, fue brutal. El corte corte corbata, canela, toda esa Exacto. cosa, no, eso Y fue yo terrible. creo que estamos en un momento muy particular porque es además como la atomización de un montón de grupos, ¿no? Y una violencia per se de batalla de territorio, de economías ilegales, de todo esto, y la política alimentándose un poquito de todo, ¿no? Nos escriben mucho diciéndonos como, yo sentía que Colombia como que estaba un poquito más tranquilo, he pensado en retornar, pero siento que está otra vez todo muy tenso y nos han citado como se está armando otra vez una guerra bipartidista. El país no es el mismo de los 80, ni de los 70, ni de los 50, ni de los 60. El país es otro. Este país cambió. Y las guerras o los conflictos diversos que hay no son el conflicto de la guerrilla contra el Estado o los paramilitares defendiendo el statu quo, ¿sí? En alianza en un proyecto con el narcotráfico para refundar Colombia,
sino es una serie de luchas horizontales entre grupos por controles de territorio. Nadie está aquí, digamos, esas luchas no son por el poder central, son luchas por los poderes regionales. Entonces, eso es distinto y las lecturas tienen que ser distintas, y me parece que volvimos a un sectarismo, izquierda-derecha, y yo creo que ese es un gran error, y me parece que donde ha fracasado el centro es en no lograr estructurar un discurso, una narrativa, dicen ahora, que nos venda esperanza, que nos venda futuro y que permita la coalición de los matices. Entonces estamos en dos globos, además alimentados por las redes sociales, que no se hablan, sino que se tratan como enemigos. Y a mí me parece que uno de los grandes problemas del país es la atomización, que no haya partidos de izquierda, de derecha, de centro izquierda, consolidados. Aquí los únicos partidos que hay, y está bien que los haya, son el Centro Democrático y el Pacto Histórico, que lograron, que ese me parece que es uno de los, digamos, de lo que deja el gobierno de Petro, es que deja una izquierda unida que nunca había estado unida, ¿sí? Y le ha dado representatividad y voz a una cantidad de sectores que no la habían tenido, y eso no lo supo leer, no lo ha sabido leer, las élites en general no lo han sabido leer, y los periodistas tampoco. Entonces hemos contribuido también a ese incendio, y yo creo que estamos pasando por una etapa de sectarismo y de populismo, desconociendo los matices, y este país está lleno de matices y la izquierda existe y tenemos que respetar la existencia de la izquierda, a la que le hizo mucho daño la izquierda democrática, la guerrilla. La guerrilla le hizo un gran daño a la izquierda porque, como decía Yolanda, el que estaba del lado de la UP es que era guerrillero, y resulta que no necesariamente, ¿sí? Entonces, no lo estoy justificando, pero llevan el germen de su propia destrucción en un país tan conservador como el nuestro. Este es un país muy difícil de leer, y me parece que las élites políticas y económicas han fallado en la lectura del país, que es un hervidero. Sí, y yo digo que, diciendo un poco lo que dice María, a mí me parece que los periodistas hemos fallado. Sí. Yo tuve 2 momentos de epifanía periodística en donde descubrí que había hecho mal la tarea durante muchos años. El primero fue cuando las mujeres deportistas, las futbolistas, sacan un video quejándose de sus precarias condiciones, que no tenían uniformes, no tenían balones, no tenían contratos, no tenían nada. A raíz de eso, empezamos a hablar, estábamos en ese momento en RCN, de cómo conectar con las mujeres protagonistas de las noticias, porque no las estábamos cubriendo bien. O sea, no se cubre igual el fútbol femenino que el masculino, y no se cubre igual nada de lo que hacen las mujeres. Entonces yo dije, lo hicimos mal, hemos visto mal el país. Ese fue un primer momento de decir, no estamos cubriendo bien a las mujeres protagonistas de las noticias. O las cubrimos solo como víctimas. O las cubrimos solamente como víctimas, que además fue parte del debate que dimos en ese momento que empezamos a hablar un proyecto de Voz de Mujer, y un poco costó mucho trabajo discutirlo con los colegas, con los periodistas, porque sentían que si íbamos a hablar de mujeres había que hablar de feminicidios. Y sí, pero era más. O sea, lo que queríamos era, si vamos a hacer el análisis de la tasa de desempleo, siempre pensábamos en un economista para hacer el análisis. Dijimos, ¿no hay mujeres economistas? Busquémoslas. Y claro que las hay. Y hay un montón y son muy buenas. Pero siempre teníamos como en la cabeza que si era un analista, un politólogo, un economista, era un hombre. Ese fue un primer momento de decir, lo hemos hecho mal. Pero luego, cuando se dan las protestas del paro de abril del año 2021, y empieza a pasar lo que ha pasado en este país, y yo decía, algo pasa, porque la gente que está en el comando de paro no tiene el control del paro, ¿sí? Ellos decían, no vamos a salir el 1 de mayo, por ejemplo, me acuerdo de eso, no vamos a hacer marcha el 1 de mayo. El 1 de mayo la gente salió, y hubo comparsas, y hubo fiesta, y hubo pelotera, y hubo de todo, porque hubo de todo. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y empiezo a buscar en las redes a quienes estaban cubriendo de otra manera. Yo empecé a seguir a un señor que era camionero común y corriente, que informaba las vías cerradas y se volvió influencer en ese momento, a un chico que era fotógrafo que estaba mostrando todo lo que estaba pasando en Cali, a otro que tal, y yo dije, ¿de dónde sale toda esta manifestación cultural? No solamente que pongan llantas y bloqueen vías, que eso es lo más visible porque la violencia es muy sonora y es muy visible, pero en ese paro ocurrieron muchas más cosas. Entonces, profesores universitarios salieron a dar clase a la calle, yo vi los músicos, o sea, la explosión cultural a mí me sorprendió. Había comparsas, había música de todo tipo, yo veía a estos muchachos saltando y toda esta cosa, y los de la batucada, y yo decía, ¿dónde estuvo esto que no lo vimos? No lo vimos. Pero
pero nosotros dimos una lucha interna en la mesa. Quiere decir, el paro no es el discurso que nos están vendiendo oficialmente, que era muy fácil, ¿sí? Es Petro por un lado, la guerrilla infiltrada y el narcotráfico infiltrado y nada más. No, esto fue una explosión social que no la supieron leer, la supo leer Petro. La supo leer Petro y la capitalizó. Y nosotros en la mesa hacíamos mucho esfuerzo. Por entender. Por entender, porque no era lo mismo lo que estaba pasando en Cali a lo que estaba pasando en las Américas, en Bogotá, o lo que estaba pasando en Medellín, o lo que estaba pasando en el Cauca. Yo me acuerdo en la Soledad, por ejemplo, la gente saliendo en zonas en donde no salía, sí, ¿no? En el Parkway. En el Parkway, Y entonces sí. yo decía, pero la gente sale pero además todo el mundo convencido que alguien podía parar el paro, que entonces el que maneja los camioneros no va a decir que desbloqueen las carreras, no se van a desbloquear. Petro va a decir que paren el paro, no se va a parar. Y Duque confundidísimo. No supo leer el país. No supo leer el país. Y los medios tampoco en general supimos, los periodistas en general no supimos leer la coyuntura y nos casamos con unos discursos simplistas y efectistas. Yo creo que esta coyuntura tampoco se está leyendo Y esta bien tampoco se desde el está leyendo periodismo. y la prueba es lo que estamos viviendo. Entonces No se sabe seguimos leer. en que el fuera Petro, ese no es el problema. Todos los gobiernos tienen cosas buenas y malas. Aquí desde el primer día, ¿sí? En general, porque las generalizaciones, no todos, en general los medios empotraron la ametralladora y se atrincheraron. Nadie hizo el esfuerzo de dar un compás de espera, o muy pocos dieron el esfuerzo de dar un compás de espera y mirar a ver qué había que leer y qué estaba haciéndose bien, porque yo creo que este gobierno ha hecho cosas bien que nadie quiere ver y que los periodistas no han querido ver tampoco. Por eso, por ese reto de las redes también, de que si no hace periodismo carroñero, y lo llamo así vulgarmente, a nosotras nos torpedearon el proyecto, porque éramos el proyecto Mamerto, porque le dábamos voces a otra gente, porque metimos a la academia, había la voz de la academia, porque sentíamos que alguien más nos tenía que ayudar a entender lo que estaba pasando, y a nosotros nos sabotearon y nos erosionaron internamente. Entonces, en ese sentido, era resistir hasta que no se pudo masticar. Claro, porque es que el periodismo que intenta hacer eso, intenta entender, es un periodismo que no necesariamente es el que te da más rating, porque te da más rating gritar en términos generales. Entonces es difícil. Yo no digo que no haya buen periodismo, que lo hay, y Sí yo lo defiendo que hay muy buen periodismo en los medios tradicionales, en los medios emergentes, en los medios digitales, hay buen trabajo periodístico. Y hay muchos periodistas poniendo el pellejo además en las zonas de mayor conflicto, tratando de informar bien sobre este país, tratando de informar lo que es. Pero me parece también que tenemos un montón de dificultades para entender la complejidad de un país que no es en blanco y negro. O sea, este país no se puede dividir entre estos son los buenos, estos son los malos. No, este país tiene un montón de matices, pero sobre todo yo creo que tenemos una deformación, si se quiere, y es entendible. La guerra hace mucho ruido, el terrorismo hace mucho ruido, la muerte hace mucho ruido y no nos deja ver lo demás que pasa, que es lo que nosotras estamos viendo ahora cuando hablamos con las mujeres menopáusicas. O sea, lo que hemos descubierto es ese país que, como dice María Elvira y lo ha hecho en varias oportunidades, es ese tejido social que se sostiene en buena parte gracias a las mujeres. Y eso es real, es muy real. Y en Colombia matan más gente en riñas que por la violencia política, en riñas, por una cosa de tragos, en riñas familiares, el Día de la Madre, en la Navidad, se muere mucha gente. Se muere la gente por violencia intrafamiliar porque se agarraron en una esquina. O hubo un roce entre dos carros, se bajan y hay un muerto. Esos son fenómenos que no hemos acabado de analizar, de entender y de mirar, porque estamos dedicados a mirar si estos son los buenos y estos son los malos en el conflicto armado. Entonces no acabamos de entender esa complejidad de país con todo lo que tiene. A mí me sorprende que nosotras hemos logrado en las menopáusicas tener un país absolutamente transversal, en donde se juntan mujeres de todas las condiciones sociales, de toda la geografía, y somos tremendamente distintas porque cada mujer es un universo, pero tenemos un montón de cosas en común. O sea, nos atraviesa la menopausia, nos atraviesa la vejez, nos atraviesa las miradas sobre el los cuerpo, divorcios, la maternidad, todo. O sea, nos atraviesa la vida, y yo sí creo que allí estamos leyendo unas cosas que por lo menos yo no había leído en el ejercicio profesional, en donde somos muy obsesivos con las mismas fuentes y la misma gente, ¿no? Que son los que se mueven en los escenarios de poder. Discurso. Yo oía el otro día a María Victoria Llorente, que es la directora de la Fundación Unidas para la Paz, y dice, mientras no dejemos esa obsesión por encontrar culpables, no vamos a pasar la página. Cada grupo está buscando el culpable en el otro. Entonces, la violencia del otro es mala.
la violencia del mío se justifica, ¿sí? Los culpables, es decir, los culpables de todos son la guerrilla, dicen otros, no, los culpables de todos son los paramilitares. Ella decía, mientras sigamos obsesionados por encontrar culpables, no vamos a pasar la página, punto 1. Punto 2, mientras no nos digamos las verdades, todas las verdades, tampoco vamos a pasar la página, porque seguimos buscando, no queremos oír sino la verdad de unos, pero nuestras otras verdades dejémoslas de este lado. ¿Y ustedes creen que los medios deberían tener como la línea editorial más transparente? Como decir, es que nosotros somos de este lado y no venderse, a veces sabemos que información con como opinión. la imparcialidad, eso, como que se confunde la información con opinión. Eso no existe. Exactamente. Pero Y la objetividad. Exactamente, Sí. pero sería más sensato como decir, bueno, Tengo nosotros esta somos línea. el colombiano y nuestra línea editorial es esta y está claro para todos y lo que van a Pero, encontrar acá es esto. Sí, digamos, nacieron los periódicos, ¿no? no, Eran periódicos liberales o Sí, conservadores. claro, otro principio. no, porque el periodismo aquí nace de la política. En Francia, por ejemplo, se sabe, este periódico es de izquierda. Eso Y en sería Estados mucho Unidos peor. igual, Exacto, y por hemos eso. hablado mucho de eso. Pero yo creo que la gente no es boba, la gente sabe que en general los medios están del lado de la defensa del establecimiento, en general, ¿sí? Hay un sesgo, es decir, es que a nosotros nos ha hecho mucho daño la guerrilla. Yo he tenido amigos muy cercanos, secuestrados, unos por el M-19, otros por las FARC. He tenido mi cuñado, el esposo de mi marido, fue secuestrado por las FARC. Entonces, esa guerrilla hizo mucho daño y rompió los tejidos y justificó una cantidad de cosas que no eran justificables, entre otras, pues toda la derecha que apoyó el paramilitarismo. Y entonces se fueron creando esos cosas y la gente fue perdiendo la posibilidad de matices. Y esto alimentado por el narcotráfico. Es que ese es un combustible muy Caldo de berraco. cultivo muy tremendo. Y infiltrado el Estado, infiltrado los grupos, infiltrado la política, infiltrado, ¿qué no infiltró el narcotráfico? Y eso le costó a Guillermo Cano y a Lara, que fueron los que empezaron a denunciar más de frente con Galán la infiltración del narcotráfico en toda la vida social, porque, digamos, hasta Belisario, eso era un problema de otros y lo teníamos adentro, pero no lo queríamos reconocer. Entonces, estamos sobrediagnosticados, yo creo, pero no hemos logrado transformar ese diagnóstico en actos, en acciones y en ejecuciones y en políticas que puedan interpretar al país en toda su diversidad, sino es que o más mano dura y entonces vamos a estripar a la derecha, a la izquierda y la vamos a bajar a bala, ¿sí? O lo otro es que a mí no me digan que no hable de la paz porque voy a seguir hablando y entonces me olvido de todo lo demás. No, esto es un tejido muy complejo. Y sobre lo que tú dices, yo sí creo que hay una obligación ética de los periodistas y es la transparencia. Mientras más transparente tú puedas ser con tu audiencia, más cumples con tu tarea ética. Si tú tienes un conflicto de interés, nosotros lo poníamos de presente. Yo siempre, cuando hemos trabajado y he trabajado en medios de comunicación que son de grupos económicos en donde hay mucho conflicto de interés, es natural, lo poníamos de presente. Íbamos a hablar sobre un tema que tocaba algún interés y decíamos, esta empresa forma parte del grupo económico tal, porque es mejor que que la audiencia sepa desde dónde hablas tú. Lo que no significaba, porque esa fue también una batalla interna, que nosotras, en el caso, por ejemplo, de trabajar en RCN, fuéramos las jefes de prensa de la organización Ardila. No. O sea, nosotros hacíamos nuestro trabajo, pero yo no entendía mi trabajo como directora de noticias como la jefe de prensa de la organización o de la empresa en la cual trabajaba. Yo no cruzaba esas líneas. Yo decía, yo tengo un trabajo que es distinto, pero me parece que si toco un tema que tiene que ver con la organización que es dueña de este medio, yo lo tengo que poner de presente. Este tema forma parte de, y lo decíamos, pero no significaba que yo al aire tomara la posición de la empresa, lo cual fue motivo dijéramos, de conflicto interno en no pocas oportunidades. Entonces, la transparencia sí, yo creo que los periódicos nacieron de la política y nacieron liberales o conservadores, y yo creo que todos los medios de comunicación grandes, chiquitos, medianos, de cualquier tamaño, digitales, no digitales, tradicionales, tienen una línea editorial. O sea, la objetividad no existe. Buscar eso No existe. Cuando le piden eso a un periodista, le están pidiendo algo absolutamente imposible. Pero lo que sí nos deben exigir de manera permanente es que desde la línea editorial donde nos paremos hagamos periodismo. ¿Eso qué significa? Reconocer que esta es tu línea editorial, pero hay otras. Reconocer que tú hablas desde aquí, pero hay otras fuentes que tienen otras miradas. Que no puede ser que tú cojas la realidad e intentes tergiversarla para mostrar que lo que tú crees es lo que es, sino que hay otras voces, que hay otras maneras de pensar
que sobre un hecho hay más de una interpretación y tu obligación ética como periodista es mostrar que hay más interpretaciones sobre un hecho, no solamente la tuya, porque es que es ahí donde se cruza una línea que es muy delgada entre tener una línea editorial y hacer activismo político. La línea es delgadísima, pero existe éticamente. Y se cruza en el momento en que tú empiezas a negar la existencia de otra mirada sobre la realidad y de otros hechos que tú no compartes. Y es ahí donde se mide el periodismo, me parece a mí. Entonces tú le hablas a la audiencia y le dices, yo me paro desde aquí, pero yo hago periodismo. Es decir, yo trabajo sobre hechos, yo trabajo sobre fuentes, yo trabajo sobre cosas que puedo confirmar, no simplemente sobre mi prejuicio, que es un poco lo que a mí me parece que hoy en día de vez en cuando se extraña, que no se haga periodismo solamente desde el prejuicio, sino periodismo investigado, periodismo trabajado, periodismo de datos, periodismo de documentación y periodismo de fuentes. Es una línea delgada que cuesta trabajo entender. Sí, porque yo creo que pues, todos tenemos nuestro corazoncito, ¿sí? Pero muchas veces uno tiene que poner el corazón entre paréntesis y darle espacio a voces que son contradictorias a las unas, porque otras veces puede ser que sí, que son muchas fuentes, pero son muchas fuentes de la misma orientación. Entonces aquí es, y eso nos costó a nosotros también, porque entrevistaron a no sé qué y sabíamos por X o Y razón que no les gustaba. Entonces, esa es primero, hay una resistencia permanente y un roce permanente entre lo comercial y lo editorial. Y eso sí lo vivimos todos los medios y es entendible, pero uno tiene que dar esa pelea. Y por otro lado, pues está entre lo que piensan los dueños, ¿sí? Y lo que puedan pensar los periodistas o la persona que está al frente del noticiero, lo que sea. Y seguramente yo estoy convencida de lo que yo pensaba en RCN, pues les daba, se podían morir, pero yo tengo que reconocer que a mí me respetaron mis opiniones y me respetaron, no a todo el mundo le pasan. Por eso digo, cada uno habla de la feria como la ven ella. A mí me respetaron y yo di peleas en Semana y yo di peleas en Cambio, y yo di peleas y yo hice lo que pude, pero siempre no porque estuvieran de acuerdo conmigo, siempre en contra a veces de lo que sabía que estaban pensando o lo que era, digamos, la línea de pensamiento de los dueños. Por eso insisto que Yolanda tiene razón cuando dice que el periodismo es un ejercicio permanente de resistencia y uno tiene que estar todo el tiempo resistiendo. Y hoy en día, ¿saben cuál es la mayor resistencia? La mayor resistencia es frente a las audiencias y la búsqueda del like, porque es muy fácil caer en la búsqueda del like, en la búsqueda del clic, en querer ser más virales, en querer que nos vean más. Y esa es una resistencia difícil, porque es una resistencia que tiene que ver con tu vanidad. Todos queremos que nos vean más. Nosotros queremos tener más vistas en el podcast. Y de alguna manera nosotros hemos visto, sabemos que hay cierto tipo de mujeres que a la audiencia le puede interesar más o puede tener más vistas, pero nosotras hacemos un esfuerzo de resistencia. Queremos tener un podcast que sea diverso, queremos tener un podcast que sea incluyente, queremos tener un podcast que atraviese en la medida de lo posible los matices que tienen las mujeres de este país, y hacerlo significa muchas veces decir, sabemos que estas invitadas no van a tener tantos clics o tanta difusión como estas otras, pero ahí están, y es un ejercicio de resistencia. O sea, tomar esa decisión y no decir, estas son las que venden, busquemos las que venden, es un ejercicio de resistencia. Y yo por eso digo, ese ejercicio de resistencia frente a las fuentes, frente a los dueños de los medios, frente a los poderes legales e ilegales, y ahora frente a las audiencias. Tú tienes que resistir frente a la audiencia que quiere aplaudir lo que quiere aplaudir, movida por unos algoritmos que mueven las emociones. Y entonces, si tú quieres mover otras cosas, tienes que resistir. ¿Frente a quién? Incluso frente a la audiencia. Porque uno dice, nos debemos a la audiencia. Yo tengo un matiz ahí, nos debemos a la sociedad, que es un poquito más amplio. No solamente a la audiencia que nos da volumen de clics y volumen de visualizaciones, sino a una sociedad a la que muchas veces uno tiene que ofrecerle no lo que quiere ver, sino lo que necesita ver. Entonces, ese es un ejercicio tremendo de resistencia. O lo que no quiere ver, pero que necesita ver, y necesita conocer y necesita entender. Entonces, no es fácil, porque resistir, pues es resistir, es decir, es muralla china y venga todo acá y uno parado allí tratando de aguantar. La resistencia es a todo, pues es económicamente, Claro. Es sacar cuero, porque hoy la gente es inclemente en redes sociales, pues está como hay un medio directo, pues recibe uno. Exactamente, te respira en la nuca, te respira en la nuca. A mí esas cosas que yo no soy de redes, yo soy dinosaurio, porque a mí me afecta mucho la agresividad. Digamos, yo no tengo cuero duro donde me ven, y con la fama que tengo de estricta y de no sé qué, y que soy un ogro, yo no tengo cuero duro. A mí esas cosas que a veces veo, porque yo no me meto,
Te afectan. horriblemente. Me hacen llorar. Escribiendo el libro de 1989, sola entre mi casa, ver que ese país, uno llora. Y uno dice, ¿de dónde sale tanta agresividad? ¿De dónde tanta agresividad por cosas tan elementales? Por ejemplo, una anécdota que no tiene que ver con la política, que nada, al diario vivir. Entraba un día a un supermercado y entraba un niñito de por ahí unos 10 años comiendo papas fritas, tiró el paquete, tiró la entrada, le dije, niño, ¿por qué tiras ahí si hay una? Y se me bota la mamá y me dice, vieja chepe, usted no se meta con mi hijo. Entonces, ¿qué ejemplo está dando esa señora a un niño que lo único que se le pidió de buena manera que tirara el papel en una caneca que estaba exactamente a 4 pasos de donde lo tiró? Y la señora me insulta a mí, digo, ¿qué es el ejemplo que le está dando ese hijo? ¿Sí? ¿Por qué tanta agresividad? Y eso que se te insultó de frente. Sí. Los celulares sí que... Anónimos. Es Y una es que ella la posibilidad. pregunta, ¿de dónde nos sale tanto odio, tanta ira, tanta cosa? Porque Parte estamos, de lo que hay que sanar. Por eso hay que hablar de salud mental, individual y colectiva. estamos enfermos, es una sociedad enferma. Pero digamos que a ustedes les han tocado dos momentos, o sea, el momento de los medios masivos, cuando habían también unos medios grandísimos que eran un poco los que se encargaban de difundir la información, y ahorita pues todo este cambio, las redes sociales, los creadores de contenido digital, y ahorita mencionaban que, por ejemplo, la coyuntura del 2021, del paro, no se supo leer, ¿cierto? Que ahora no se sabe leer este momento. ¿Creen ustedes que también los medios se quedaron como pensando que los gloriosos les iban a tocar toda la vida y no han hecho un poco como o no hicieron en el momento adecuado como la evolución? Ah, sí, total. Y lo digo, sí, y lo digo total, porque total. hoy, Sí, o sea, honestamente hoy uno ve Semana Digital y ustedes que hicieron parte de cuando Semana era la semana y verlo hoy es como, pero ¿qué pasó? No lo leyeron, ellos O sea, no leyeron. pero ¿qué No, pasa? los medios que- se demoraron. Yo por eso les decía que yo parte de llegar al podcast que tenemos hoy con María Elvira era como cumplir un sueño que tuve durante 15 años o más de llevar el periodismo a la era digital. Y yo creo que ahí se puede hacer buen periodismo en un meme, en un reel, en un carrusel, en un titular o en un documental de hora y media. El buen periodismo está ahí. O sea, el problema no es el formato, el problema es lo que tú quieras hacer con el formato. Pero claro que no lo leyeron. La radio llegó tarde, por ejemplo, a los podcasts. Y eran los dueños del sonido. Ya lo habían hecho, lo tenían hecho. Yo les rogaba, ¿me entiendes? Yo les rogaba, les suplicaba que pusiéramos en podcast. Yo hice unos proyectos, hice uno porque además a mí me interesa mucho el tema de los mayores porque creo que es sabiduría acumulada desde antes. Yo hice en RCN el proyecto Legados, que era hablar con gente mayor que ha tenido éxito en sus carreras y todo para decirle qué pasó, cómo lo hicieron, cómo lo lograron, en la idea de que fuera un podcast. Pero les estoy hablando de año 2009, 2010. No logré. Entonces sí, no leyeron el momento, no lo leyeron bien, fueron llegando como lentamente al proceso digital y obviamente pues que eso hace que se generen muchos ruidos. Hay otros que han venido llegando y yo digo que hay de todo, porque es que hoy en día, digamos, el contenido fluye a miles de millones de contenidos de historias por segundo. Sí, pero además el tema de la democratización de la información, eso es un letrero divino, ¿sí? Y sí, todos tenemos acceso, no sé qué, pero hay una perversión también, que es que todo el mundo que cree que tiene un celular y va y toma uno, Sabe de todo. no es periodista. ¿Sí? Ahora, gracias a eso se supo lo de la primavera árabe, porque gracias a eso se sabe cosas que están pasando en países que son cerrados. Pero en países que son abiertos o relativamente abiertos, el que tiene un celular no es un periodista, ¿sí? Y entonces todo el mundo cree que porque da una opinión en no sé qué, parado en la calle diciendo que no sé cuántas, o aquí mataron a no sé quién, y resulta que ese es su punto de vista, pero lo vimos con el enfermero en Washington, ¿sí? El que vio aquí vio una cosa, el que vio aquí vio otra, el que vio no sé qué, y hoy en día se puede verificar con varios, ¿sí? Esa múltiple mirada, pero no todo el que tiene un celular y el que opina abiertamente, digamos, no todas, pienso yo, no todas las opiniones son respetables ni todas las opiniones son válidas. Necesita uno formación, necesita uno información, necesita uno chequear, necesita uno confortar, necesita lecturas, necesita ponerle historia. Es que yo creo que
las redes también han deteriorado el nivel del periodismo. Pero hay de todo, porque yo digo que las redes son como el mundo. Hay de todo. Y en términos del acceso, dijéramos, a la posibilidad de difundir información o difundir contenidos, pues nos lleva a que ustedes tienen un escenario que no tendrían hace 30 años y nosotras hoy tenemos un podcast que hace 30 años no tendríamos, porque hace 30 o 40 años si tú no trabajabas en prensa, radio, televisión, no te daban un empleo, pues estabas jodido. Nosotras aquí estamos emprendiendo. Pues ahí vamos, pedaleando en la parte económica. Emprendiendo hasta el final. Ustedes son emprendedoras. Pedaleando, porque esa parte de sostenibilidad es fuerte, además porque queríamos hacer un proyecto de buena calidad y de buena factura, ¿no? Cosa que también es un ingrediente, además de buena calidad periodística, de buena factura en lo audiovisual y todo eso, en fin. Pero sí celebro la cantidad de proyectos que se están haciendo y de posibilidades que tienen hoy. Hablo de colegas, no todos los que producen contenido son periodistas, pero los colegas tienen hoy, los periodistas tienen un montón de oportunidades y de posibilidades inmensas. Ojalá todas esas posibilidades estén cargadas de buen periodismo. Ese es mi llamado. No solamente de cargadas, sino hay que ser pragmáticos, que tengan cómo sobrevivir, ¿sí? Porque es que uno de los problemas es que hay demasiada competencia y la sobrevivencia es muy difícil. Durísima. Y todo el mundo tiene familias y colegios que pagar, y arriendos que pagar, y mercados que comprar. Entonces sí, chévere tener un micrófono, pero y la investigación requiere recursos. Una buena periodismo requiere recursos. Entonces, por eso digo, la democratización es lindo en la teoría, pero en la práctica encuentra una cantidad de dificultades, y uno de los grandes problemas, pienso yo, es la educación de la audiencia. La audiencia también tiene responsabilidades. Y el que difunde a sabiendas información falsa o información sesgada está fallando a su deber de ciudadano, pero en eso no estamos conscientes. Nosotros nos preguntamos todo el tiempo, ese es el problema, es de generadores, de los generadores o de las audiencia. audiencias. Incluso con la música, que hay una discusión sobre la música un poco más erudita o el reggaetón, no sé qué, y hay una pelea ahí de los influencers gigantes diciendo de streamers, los streamers ahorita, que uno dice, pero este chico tiene millones, o sea, tiene más audiencia que Caracol y RCN juntos, con un computador, y nos preguntamos eso, ¿de quién es la responsabilidad? Me parece chévere que menciones que hay una gran responsabilidad en la audiencia también. Que la sociedad. De la sociedad, la ciudadanía es responsable de votar bien, es responsable de elegir bien, es responsable de votar informado, es responsable de escoger qué oye, qué lee, de darse cuenta cuando es responsable de lo que retuitea, como se llame, repostea o retaguea o como se llame esa cosa. Es responsable, si sabe que está repitiendo y cosas sin comprobar si son ciertas, es responsable del daño que puede causar. Pero yo lo individualizo un poco, porque yo con frecuencia pregunto, a los periodistas nos preguntan y nos cuestionan sobre la calidad del periodismo que hacemos. Permanentemente, nos tiran piedra y nos critican y Siempre nos dicen, nos tiran piedra. Siempre nos tiran piedra. Siempre. Pero yo pregunto es, ¿qué tipo de periodismo quiere hacer la sociedad? ¿Qué tipo de periodismo quieren hacer los anunciantes cuando no se preguntan cómo se consiguen las métricas? ¿Qué tipo de sociedad quiere un anunciante que solo pide métricas y no se pregunta cómo se están consiguiendo? No se lo preguntan, solamente quieren métricas. No se preguntan cómo se consiguen las métricas, solamente quieren métricas. Bueno, ¿qué tipo de sociedad quieren construir ese anunciante? ¿Qué tipo de sociedad quieren construir los dueños de los medios de comunicación? Cuando lo que piden son métricas y cuando lo que pide es rating y cuando lo que pide es billete y que haya muchos anunciantes. ¿Qué tipo de sociedad quiere construir la fuente? Que simplemente quiere que tú digas lo que a él le interesa que diga, que quiere que ponga el titular que a él le interesa, que quiere que solamente lo escuchen a él y no participar en un debate colectivo. ¿Qué sociedad quiere construir esa fuente? ¿Qué sociedad quiere construir cada periodista y cada director de medio de comunicación con el grupo con el cual trabaja? ¿Qué tipo de sociedad quiere construir el reportero y qué tipo de sociedad quiere construir la audiencia que consume información? Es una responsabilidad colectiva. El tipo de periodismo que se hace responde a todos estos factores. O sea, no es que los periodistas sean unos perversos y malvados, que producen contenidos horribles, que la gente odia. No, es que tienen unas presiones de unos niveles muy grandes de distintos sectores que dicen que esto es lo que se vende, que esto es lo que queremos y que hacia allá hay que apuntar. ¿Qué tipo de periodismo quieres construir tú cuando en una sala de redacción le pides a la gente que haya métricas por número de cuartillas publicadas en una página de internet?
¿Tú crees que eso produce buen periodismo o simplemente falsos positivos periodísticos? ¿Qué tipo de periodismo quieres tú generar cuando obligas a tener en la sala de redacción las métricas de Google, los trending? No, ¿qué tipo de periodismo quieres tener cuando a un periodista le dices que tienes que producir nueve de noticias al día y unas para esto y una para no sé qué? ¿Qué tipo de periodismo cuando tú quieres reducir costos y ya no pones a viajar a los periodistas? Y les dices que tiene que refritar lo que haya en Google cuando los periodistas dejan de ir a terreno. O sea, el buen periodismo se construye colectivamente y es responsabilidad de las fuentes y es responsabilidad de los dueños y es responsabilidad de los anunciantes que la pasan barata y es responsabilidad obviamente de los periodistas. ¿Y qué tipo de periodismo quieren hacer las facultades de comunicación cuando tú sacas periodistas al mercado laboral que no tienen la capacidad de escribir un párrafo con una coherencia entre sujeto y verbo? Porque tú llegas y haces un examen a un periodista que va a entrar y muchas veces, no pocas, muchas, es un periodista que no tiene la capacidad de escribir un párrafo bien escrito. ¿Dónde están las competencias básicas? ¿Cómo estás graduando a un periodista que no tiene competencias básicas de redacción? Pero el problema es del periodista. Es al periodista al que le tiramos piedra. No, el periodismo forma parte de un entorno colectivo de la sociedad, como tantas otras cosas. Obviamente no es lo único, hablo de eso porque es el oficio nuestro. Atañe, claro, pero es un colectivo. O sea, es un colectivo. Y entre todos como que no. O sea, yo comparto esto porque es lo más viral, yo comparto esto porque es que eso es lo que pelea. ¿Qué responsabilidad, y se ríen de mí cuando lo digo, qué responsabilidad tienen los que diseñan los algoritmos? Pues ¿qué responsabilidad tienen? Esa es la gran discusión que ha habido internacional. ¿Qué responsabilidad tienen los que diseñan los algoritmos en el buen periodismo o mal periodismo que tienen las sociedades? Es que nosotros hablamos mucho sobre eso y es que hoy como todos somos dueños de la verdad y todos tenemos las razones un poco porque estamos en una burbuja de información que mi algoritmo me está mostrando. Entonces, claro, como yo no tengo otras opciones. Me retroalimento de lo mismo. Si yo paso 50 horas a la semana pegado a una pantalla y me está mostrando, todo el mundo está diciendo, no, todo el mundo no, pues está mostrando solo. Exactamente. Y por eso es que no toleramos otra opinión diferente, claro, porque otra verdad no me cabe. ¿Qué responsabilidad tienen esos? Sí, hay unos seres humanos de carnita y hueso y hay unas empresas reales que son las que diseñan que nos están volviendo adictos. Total. Que diseñan los algoritmos. No están metidos en esta discusión. No están metidos en la discusión de la desinformación y de lo que le está pasando al mundo con la desinformación. No, y los que se metieron los extrañaron. Los que se salieron de Colombia, ¿cómo se llama la Analytica? Cambridge Analytica y los no sé qué, y la pelea que hay entre Goldman y Elon Musk y todas esas cosas, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, lo que está haciendo Europa de regular, que es el único que está regulando. La enfermedad mental que está aumentando en las generaciones jóvenes, la ansiedad, y nadie le importa. Y como pasó con el tabaco en un momento dado, ¿sí?, produciendo cigarrillos cada vez más adictivos y calladitos la boca hasta que se empieza a explotar un montón de cosas. Y lo mismo está pasando con las redes. ¿Qué ciudadanos está creando? ¿Qué tipo de persona está creando? ¿Qué adicciones está creando? ¿Qué problemas mentales está creando en las personas que están todo el día scrolleando y mirando y no sé qué? ¿Y eso les importa a los de arriba? No, les importa es generar plata. Yolanda, ahorita mencionaste algo, un tema que para mí es muy sensible, y es como el tema de la maternidad. O sea, estabas esperando un bebé en medio de todo este caos político, y yo creo que todos hemos visto últimamente que la población se está envejeciendo, entonces ya la gente no quiere tener hijos, y yo me siento mucho a hablar de esto con mi mamá y con mi abuela, ahora que también hablamos un poco extra micrófonos de lo intergeneracional, de esa dinámica intergeneracional que todavía vemos acá en Colombia, y yo les digo, es que uno pensar en tener un hijo en este momento, entonces se avecina una crisis, o se avecina, no, ya nos llegó una crisis medioambiental tenaz, el clima político no ayuda, la situación económica es súper compleja, o sea, lo que cuesta criar un hijo hoy aquí o en cualquier parte del mundo, y luego pienso cuando hablo con ellas que el mundo ha tenido muchos momentos complejos, o sea, que nosotros creemos que este es el más complejo porque es el que estamos viviendo, pero cuando tenemos la oportunidad de conversar con otras personas y mirar un poquito para atrás, entonces digo, claro, a mi abuela le tocó la crisis bipartidista esta, que al primo le hicieron el corte, es horrible, y cuando me cuenta eso, pues ya me da escalofríos. Y luego mi mamá dice, no, claro, es que yo estaba teniendo a tu hermano,
Con las cuando, bombas. cuando Estamos estaban en el rompiendo momento bombas. de las bombas y te estaba creando a vos, cuando estaban sacando el collar bomba y cuando estaban... Entonces, luego eso hace que me replantee una cantidad de cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan de la maternidad hoy en el 2026? Como difícil preguntarle a una menopáusica eso. Pero abuela, no, pues, No, pero yo, abuela, tú si que eres hoy abuela. estuviera hoy en la Eso. elección, no tendría hijos. ¿Por qué, María Elvira? Porque me parece muy difícil, porque digamos, si siempre he sido, digamos, ser madre no es fácil, los niños no se hacen ni con el pan ni con manual de instrucciones debajo del brazo, pero yo creo que hoy estamos enfrentados a unos retos muy distintos a los que estuvimos enfrentados nosotros. Yo tengo una nieta de 10 años y yo todo el día me interrogo cómo iba a ser su futuro. Yo hoy, si yo tuviera hoy la capacidad de tener un hijo, yo personalmente no lo tendría. Yo no lo sé, pero creo que tal vez sí, porque yo creo que los momentos tienen picos, es decir, picos de crisis y demás, pero me parece que aunque no haya esperanza, hay que tener esperanza. Es decir, es un poco como nos pasa con la democracia. Estamos viviendo en un momento de crisis colectivo y planetario de la democracia, de aquellos valores que considerábamos como fundacionales de las normas de convivencia entre naciones, y eso se está colapsando. Es decir, todas esas cosas que se lograron después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una cosa muy brutal, casi que tocar fondo, se diseñaron unas normas y unas cosas mal que bien, que no funcionaban como son, que todo esto, pero había como unas maneras. Hoy estamos viendo ese colapso. ¿Hay que batallar todavía por la democracia? Yo creo que sí. ¿Hay que batallar por el buen periodismo en medio de este universo digital con todo lo que hemos hablado? Yo creo que sí. Entonces me preguntan, ¿tiene futuro el periodismo? No lo sé. Pero aunque no lo tenga, creo que hay que seguir dando la batalla. Y me parece que lo mismo pasa con la vida. Es decir, ¿tiene futuro la vida? ¿Tiene futuro las sociedades? ¿Tienen futuro los seres humanos? Yo creo que los seres humanos como especie, el problema no es el planeta va a seguir. O sea, los seres humanos como especie Se sacude. van a tener problemas con todo lo que le hemos teniendo. hecho al medio ambiente, ¿cierto? Y con todo lo que nos estamos haciendo colectivamente como sociedad. Pero aunque no haya futuro, ¿cuál es la alternativa? O sea, me parece que la alternativa es y tener un hijo es tener esperanza, tener un hijo es apostar por algo, es apostar porque va a haber futuro. Yo lo ya tengo tendría, mi nieta no lo apuesta, sé. Yo tengo en mi nieta esa apuesta y por ahora yo doy hasta donde yo doy, pero si yo tuviera que tener hoy un hijo, yo diría que no. Sigo dando mi pelea Yo no lo sé. y doy la pelea por mi nieta, digamos, yo lucho para que esto sea mejor porque yo me pregunto cuál va a ser el futuro de esa niñita. Pero yo personalmente, es que yo soy muy radical en esas cosas. Yo no lo sé porque es que depende No, de yo la sí. circunstancia individual y particular. Es decir, No, pero yo hoy Exacto. puesta tú, yo hoy. En mi Está circunstancia segurísima que hoy no. estoy segurísima que yo no. lo que creo es que la maternidad, como la paternidad, es un asunto individual, personal e intransferible y de muy circunstancias y contextos particulares, ¿no? Yo, por ejemplo, decidí tener una hija cuando tenía 20 años, terminando la universidad. Yo miro en retrospectiva y ahí sí digo, pero pues estaba loca, yo estaba completamente loca, ¿sí? Pero mi reflexión fue, quiero tenerla ahora porque después voy a empezar a trabajar y voy a tener dificultades para tener un hijo, como si fuera que es que la tengo y la meto en la nevera. No, la hija se queda ahí para toda la vida. Pero digo, es como las circunstancias y demás, pero yo no soy radical en decir no, porque no lo sé. Porque no tienes básicamente nietos. no lo sé. No ¿Será? tengo nietos, no tengo nietos. No tengo nietos, no lo sé, simplemente es porque de pronto estoy, no sé, trasladando mi reflexión sobre el periodismo a la maternidad y digo, aunque no haya más, aunque no tenga futuro el buen periodismo, yo creo que el buen periodismo se va a volver una cosa de nicho, aunque Está no, haciendo, yo ya creo. está siendo de nicho, aunque la no tenga música. futuro, hay que seguir Como la dando la música. batalla, ¿sí? Hay que seguir dando la batalla. Ahora también hablábamos de que el podcast nació un poco porque recibías críticas y te llegaban mensajes, esas canas, no sé qué. ¿Ustedes sienten que es lo mismo envejecer siendo mujer que siendo hombre? No, para nada. No, para nada, para nada. A los hombres se les ven interesantes las canas y les perdonamos la barriga y lo que sea. Y, en fin, a las mujeres no nos perdonan nada, absolutamente nada. O sea, las mujeres y la conversación sobre nuestro cuerpo es permanente. O sea, no es solamente en la vejez. Lo que pasa es que en la vejez se vuelve crítica. Porque la vejez significa, pues dijéramos, el proceso de deterioro físico. La vejez es el paso del tiempo por tu cuerpo. Entonces se va viendo. Y son las señales del tiempo que pasa por tu cuerpo. Y eso puede ser bello, pero hemos considerado culturalmente que eso es feo.
Entonces, obviamente que a las mujeres nos dan mucho más garrote. No es lo mismo para nada envejecer siendo mujer que siendo hombre. Y mucho más por la menopausia, porque la menopausia tiene unos síntomas y porque históricamente se ha considerado que la menopausia es la salida de las mujeres de la etapa reproductiva, lo cual es cierto, pero al dejar de ser reproductivas consideran que ya no nos necesitan socialmente. Como, chao, vaya para afuera. Nos movemos con muchos prejuicios y yo sí creo que la vejez de la mujer es más difícil porque nos dan más duro. Entonces, como decía Yolanda en la presentación, si nos hacemos cirugías plásticas, si nos metemos botox y todo, mal. Si nos dejamos las canas, mal. Si nos dejamos engordar, mal, pero si estamos muy flacas y muy garras, mal. Mal, todo es mal. Entonces, Sí, sé eso, si se quieren ver un poquito más jóvenes, mira, esto No me sé, cree sí, polla. sí. La Pero cuchi ahora- Barbie, la cuchi Barbie. Y si no, mira, se fue envejecer, pero esta, ¿por qué no se Porque me está tan dejada. Tenemos, digamos, seguimos, yo sí creo que seguimos encajonados, cada vez menos, pero seguimos encajonados en esos, y en ese modelo del menú me sorprendió hace poquito oír una mujer diciendo, no, yo sí ya estoy llegando a la edad, yo creo que uno no tiene que tener hijos, lo que pasa es que estamos en el menú clásico ¿sí? Estudias, te gradúas, ya ahora vamos a la universidad, te casas, tienes hijitos y tus proyectos los ponemos entre paréntesis, ¿sí? Porque si a un hombre le ofrecen un cargo por fuera o un puesto de fuera de la ciudad o no sé qué, la mujer se va detrás de él, pero si es a ella, es más posible que la señora tenga que poner su proyecto entre paréntesis y se le da prioridad al señor que es el proveedor. Y resulta que nos damos cuenta que más del 50% de las mujeres, de los hogares en Colombia son manejados por mujeres y sin embargo el peaje que pagamos es mucho más alto. Chicas, ya para terminar, porque sabemos que están súper cansadas. Lo han de tenido chicas me encanta. Una agenda. Por ejemplo, ese es un término que a las feministas radicales les parece que eso lo disminuye uno. A mí me parece una delicia que me digan chicas. Hay uno de Baby. el de niñas es terrible. No, niña. Niña. No, pero quería como Depende para... del tonito. Sí, claro, yo creo que... La diferencia. Es que el tonito hace la diferencia. Igual sí somos hombres en proceso de construcción. Entonces, Todos, y yo, Hombres y mujeres, de- porque yo también me estoy construyendo, es que lo que tenemos que pensar es que nunca estamos finalizados y que yo creo que ese es el impulso que nos lleva a seguir. Yo no estoy completa, lo creo que la vejez es la posibilidad de construir la mejor versión que uno pueda de sí mismo, nunca para, y yo creo que eso es lo que lo mantiene a uno vivo, porque si uno quiere, pues hasta aquí llegué y queda uno desenchufado como un switch, no, uno se desenchufa cuando quiera, pero mientras tenga propósito, mientras tenga afectos, que es una cosa que hace mucho énfasis Yolanda, y es una cosa que hemos encontrado probada científicamente, es clave tener afectos, es clave tener un círculo protector, es clave acompañarnos. Y sabe que eso somos claves las abuelas. Léanse el libro que ahí está la hipótesis de la abuela. Porque había abuelas, las mujeres pudieron seguir teniendo 2 hijos y los hombres pudieron salir a trabajar. para allá íbamos. Para terminar, como un poco que nos contaran como el podcast, vos venías a intentarle hace mucho tiempo, es un formato más tranquilo, que les daba como un respiro, menos presión, más también como unas charlas largas, que es un permiso que los medios de Camaradería. pronto exactamente. ¿Cómo ha sido como ese proceso? ¿Lo están disfrutando mucho, más tranqui, hablando de cosas como menos, más desenfadadas? Con más libertad Pero mira también. que sí, no, porque el podcast es un trabajo periodístico. Porque alguna vez preguntaron, ay, ahora que no hacen periodismo, está muy chévere el podcast. No, estamos haciendo periodismo. El podcast es un proyecto periodístico. Y tiene todo un trabajo de producción, preproducción y postproducción periodístico, de investigación. Pero para nosotras sí fue el reto de pasar de la entrevista más tradicional, en donde tú pones siempre una distancia frente a la fuente, porque eso dijéramos que es una de las obligaciones éticas, tú tomas distancia, pero aquí nos tocaba acercarnos, crear un clima de confianza para que las mujeres pudieran hablar de sus asuntos íntimos. Al principio nos costó trabajo, pero lo aprendimos. Y como decíamos, la menopausia es un pretexto para hablar de mujeres muy inspiradoras. Muy inspiradoras. A veces en las conversaciones de 45, 50 minutos, 1 hora, hablamos 3 minutos de menopausia. Sí. O se nos olvida. Y al final, ay, ¿verdad que no hemos hablado de menopausia? Es simplemente decir, mujeres mayores que demuestran que la vida no termina cuando cesa la menstruación. O sea, la vida sigue. Y las mujeres se enamoran, se desenamoran, se separan, emprenden, arman negocios, cambian de vida o se quedan haciendo la vida. Bueno, en fin, siguen produciendo, siguen trabajando porque muchas no se jubilan y tienen que trabajar para comer hasta el fin de los días. O sea, pasa de todo.
pero sí queríamos explorar el universo de las mujeres mayores para decir, no tenemos fecha de vencimiento. Esta sociedad tiene que cambiar el chip, ¿sí? Porque cada vez somos más los mayores de 60 años, vamos a ser 2.100 millones de personas en el 50. Entonces, esa pirámide que era así, estaba aplanándose cada vez más. Entonces, este es un problema social, es un problema público, de políticas públicas. Entonces, es reivindicar la posibilidad de mirar en forma distinta la vejez. Y hay que empezar también, yo decía, las empresas tienen que empezar a mirar en sostener, en mantener el talento después de las edades de jubilación, que hay que repensarlas, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque hay que valorar la experiencia. Hay una especie de juventucracia que los jóvenes son los que saben, los de las redes y los no sé qué, pero el disco duro del pasado, el disco duro de la experiencia, el conocimiento acumulado. Entonces, ¿por qué no hacemos un match y nos enchufamos? Y entonces ustedes, a mí mi nieta me enseña a usar cosas del celular y del computador, pero yo le doy otros inputs. Entonces yo creo que también hay que cambiar eso, de que uno no se termina a los 57 o a los 62 que se jubilan los hombres, sino que hay que hacer un ambiente, un medio permanentemente de reeducación y readaptación a las nuevas circunstancias, porque es que la vida no termina, el calendario de uno no termina el día que uno, es decir, la vida no se termina el día de que lo jubilan a uno a los 57 o a los 62. La vida sigue, nos hemos ganado casi 30 años más de vida, ¿y que nos vamos a cruzar de brazos? No, entonces yo creo que también hay un tema de educación, que la juventud tiene que empezar a pensar en cómo va a llegar al final de sus días, en si quiere llegar bien con una vejez en una forma saludable o quiere permitir llegar a la vejez deteriorado. Hablamos alguna vez de eso y es que en Europa los viejos son un poco más independientes. Acá, como en la lógica más cuidadora, es como no, mi mamá que no salga de la casa porque de pronto se cae y los vamos como amilanando. Como amilanando, no, tienes que quedarte en la casa, mamá, cuidado, mamá, cuidado. Y en Europa tienen otras problemáticas, pues, pero sí hay un poco más de independencia y también de soledad. Eso iba a decir, hay más claro. Independencia, pero los valores son distintos. ¿Sí? Por ejemplo, en los Estados Unidos, el niño de 18 de la casa, chao, chao, chao. Aquí, ¿cuántos hay de 30 y todo viendo en el hotel mamá? No, y si se va a los 35, la mamá dice, no, ahora tengo el nido vacío. Sí. No, y eso se da, en crisis. Pero también tiene el otro lado, que es lo que tú mencionas, es decir, hay muchos más viejos solos en los países desarrollados que en los países nuestros, donde la familia extendida, aunque está cambiando, porque ya las familias no se quedan con los viejos, sino hay que buscar, y esa es otra cosa que tenemos que prepararnos, que tenemos que aprender a retirarnos, y a saber retirarnos, no pretendiendo que los hijos nos cuiden, sino a cuidarnos nosotros o a buscar quien nos cuide, porque los hijos de uno tienen su vida propia, sus proyectos de vida, y uno no puede caerles como un bacalao. Entonces uno tiene en ese sentido de preparar su vejez para llegar hasta el máximo con la autosuficiencia, siendo autosuficiente y siendo autónomo, y de ahí la importancia del cuidado de uno mismo, del autocuidado. Les agradecemos un montón. Acá tenemos pues esto para los que y las que se interesen, que siempre uno estando lejos pues quiere estar conectado con las cosas que pasan acá, además que sabemos que hay también versión digital que lo pueden encontrar en cualquier lugar. Muchas personas también fuera del país están conectadas con el podcast. Sí. Afortunadamente nuestras mamás las escuchan porque me Yo parece también que vi el episodio de la señora de Génesis, que me encantó, me pareció. Tania. felicitaciones por el trabajo que están haciendo, o sea, nos parece Gracias. increíble, Sí. muy oportuno y conveniente. Muchas Ustedes, gracias por este espacio, sabemos que están muy cansados, Pues que ha sido un día muy largo. agradecidos que unos jóvenes, unos chicos oigan estas viejas. Ay, no. Mil gracias. Qué placer, de verdad. Mil gracias. Escuchen el podcast que siento que no es exclusivamente para señoras. No, o para- No, Eso de la vida. Y los Sí, hombres claro. sí que Total. necesitan escuchar eso. Y cuando vayan a la librería, yo insisto en esto, es que uno a veces cuando ve las tapas como que dice, este lo había visto, entonces ese libro es recomendadísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mil A ustedes gracias. muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Gracias. Chao. Chao.